Sí, fíjate que de hecho ha sido una cuestión muy interesante. De hecho, ahora el martes precisamente vamos a estar en Simsur, que es la sede de la UNAM aquí en San Cristóbal de las Casas, también hablando sobre las cuestiones que tienen que ver sobre los problemas de salud que tiene la población migrante, ¿no? Y ahora es un aspecto muy importante. Hay mucho temor de ver cómo se van a dar las cosas a partir del 20 de enero, que de hecho ya se están dando, ¿no? Aquí en México también parece que ya se están preparando. Hoy vimos en algunos medios de comunicación las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum diciendo que de alguna forma si va a haber deportaciones, pues que sean a sus respectivos países y no aquí en México. Suponemos que pues, no va a ser así en el caso, por ejemplo, de Venezuela, en el caso de Cuba, en donde pues, no hay relaciones con Estados Unidos y que así, a lo mejor sí necesariamente México va a ser un país intermediario en este tipo de cosas, ¿no? Esperemos que sean las mínimas, esperemos que haya muchas presiones dentro de Estados Unidos, porque obviamente pues la mano de obra, nos guste o no nos guste, pues es muy barata la de nosotros y de nosotros, de los países centroamericanos, y sabemos que en las condiciones en que los quiere plantear Donald Trump, pues se va a prestar a que sí siga fluyendo la migración hacia allá, pero pues a una precariedad muchísimo mayor a la que se tiene actualmente, aún con las visas H2A, que son aquellas famosas visas temporales que se dan a trabajadores migrantes para que vayan al sector agrícola, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo allá en Baja California, básicamente en San Quintín, que es donde se ha estado trabajando, pues ha sido ver cómo están las condiciones, digamos, en los lugares de origen, es decir, por qué la gente emigró, digamos, de sus zonas de, pues ahora sí que de su territorialidad, vamos a llamarlo de esa forma, ¿no? Que ya sabemos que en México las culturas son muy, pues digamos, muy arraigadas a la tierra, ¿no? Entonces, ¿qué propicia que esas condiciones, pues, hagan que tengan que emigrar? Sabemos que las condiciones de salud, la falta de acceso a servicios de salud también, la falta de condiciones laborales adecuadas, de manera muy importante, aquí habría que recalcar también las cosas que tienen que ver con las condiciones de la mujer. Luego, las cuestiones que tienen que ver con el tránsito, ¿no? No es tan fácil ir desde el sur de México hacia hasta el norte. Recordemos, pues nada más habría que echarle números de cuántos kilómetros son. Y por supuesto, la gente que viene de Centroamérica o que pasa, por ejemplo, del Darién, en aquella zona entre Panamá y Colombia, y todo esto, pues nada más habría que ver. Y todo lo que se exponen una vez que ya pasan la frontera con México, ¿no? Y eso, pues, no escapa también en los connacionales, que también sabemos que hay rutas que están, pues, ahora sí que controladas por la delincuencia organizada, y aun cuando no estuvieran controladas por la delincuencia organizada, pues muchas veces la corrupción que se tiene en algunos organismos de aquí de México, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Migración, otras corporaciones policíacas que sabemos, pues que se prestan a la extorsión, que se le prestan al chantaje, en fin, ¿no? Es decir, cómo se dan esas condiciones de trayecto y una vez que ya están ahí, pues cómo llegan, ¿no? Cómo se empiezan a adaptar a la vida que están tomando nuevamente pues en una zona que muchas veces no conocen. Algunos sí conocen, algunos tienen familiares, otros no tienen familiares. Aquí me parece que las grandes diferencias es cuando se llega a un lugar de destino y se tienen redes de apoyo, bien sea familiares o comunitarias, a los que no tienen pues, prácticamente nada de nada, que así siguen durante algún tiempo y que pues sabemos que son presas, pues, por supuesto, de una serie de vulnerabilidades a las que se enfrentan ahí en su nueva vida, ¿no? Y una vez que ya están asentados ahí, pues cómo viven, ¿no? Cómo son sus condiciones, por un lado, laborales. Sabemos pues que están expuestos a agroquímicos, aunque supuestamente ya en muchas fábricas no los tienen, pero también pues en las jornadas de trabajo que tienen, ¿no? Muchos de ellos hasta 12 horas diarias, insisto, en condiciones en donde pues no solo están expuestos a los riesgos que tienen que ver con los agroquímicos, sino también, y de manera muy importante, y eso yo debo reconocer que no lo había, pues ahora sí que he puesto en el radar, las cuestiones climáticas, ¿no? Por ejemplo, las cuestiones del calor, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver, pues imagínense las altas temperaturas con las que tienen que estar ahí trabajando, que en muchas ocasiones pues no hay nada que los pueda proteger en contra de altísimas temperaturas, de los mismos rayos solares, en fin, ¿no? Y pues todo lo que tiene que ver con la vivienda, que pues sabemos que no siempre están en las mejores condiciones, ¿no? Y carencia de agua, por supuesto, eso es de manera muy importante lo que tiene que ver ahí, las cuestiones de inseguridad, las cuestiones que tienen que ver con el narcomenudeo, las cuestiones que ver, por supuesto, con el acceso a servicios de salud. En algunas comunidades tienen que recorrer pues 40 minutos, una hora, y eso hay que agregarle pues los costos inclusive del transporte público, ¿no? Ya meterse en un transporte público ahí nos puede representar 80 pesos de ida y 80 pesos de regreso, estamos hablando de 160,
Y si vamos, no sé, por ejemplo, la pareja, pues ahí estamos hablando de 320. Y si le sumas que a lo mejor pues llevas es a un hijo al que tienes que llevar y van los dos padres, pues los precios se van incrementando exponencialmente, porque eso pues hay que agregarle que tienes que comer, tienes que comprar una cosa u otra, o medicamentos que muchas veces no las hay en los propios servicios de salud. Entonces, pues eso nos lleva a una sumatoria de condiciones de precariedad, pues significativas, ¿no? Aquí, digamos, algunas consideraciones, no necesariamente a partir de este estudio, porque hemos estado indagando, pues es básicamente sensibilizarnos, por un lado, de que México es una población migrante, eso siempre hay que recalcarlo en primer término, porque muchas veces pues discriminamos a la población que viene de fuera, ¿no? Y lo vemos así como si nos vinieran a quitar los puestos de trabajo, como si nos vinieran a quitar la comida, como si en algunas comunidades nos vinieran a quitar inclusive los medicamentos, los pocos medicamentos que se tienen en algunos centros de salud, ¿no? Entonces, pues toda esta serie de situaciones nos hacen ver que, bueno, pues están, digamos, expuestos a cuestiones que tienen que ver con desnutrición, con hambre, con una serie de enfermedades que a veces vienen desde sus lugares de origen, pero que se manifiestan ahora sí que en el sitio de destino, o bien las adquieren aquí, ¿no? Y aquí de manera importante acabamos de consultar un estudio del Tecnológico de Monterrey, en donde inclusive, fíjate, mencionan ahí las partes que tienen que ver con zoonosis, es decir, enfermedades transmitidas también por vector, en fin, una serie de condiciones que sinceramente los que vivimos aquí en México, los que somos las y los que somos oriundos de aquí, pues ni nos planteamos, ¿no? De ver cómo está la gente que llega aquí a nuestro país, ¿no? Ya tenemos una estudiante aquí en el doctorado de COSUR, viene de Haití, y el otro día nos comentaba la situación en la que tuvo que asentarse aquí en San Cristóbal, que fue, de veras, te daban ganas de llorar, ¿no? Ella es pasó así que de una persona afrodescendiente, y bueno, pues nada más nos comentaba que, por ejemplo, en algunas casas en las que tocó, pues prácticamente le cerraban la puerta y en una sale casi le aventaron una moneda de 10 pesos, ¿no? Y en algunas casas en donde trataba de, pues ahora sí que de tener una renta, ella ya viene con beca, ¿eh? Así que no estaba pidiendo ni limosna ni nada de ese tipo de cosas, pues ni siquiera le daban tiempo de explicar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en varias casas le dijeron, pues aquí no queremos migrantes y pues mucho menos personas de color, ¿no? Entonces, prácticamente tuvo que ser a través de contactos de aquí, de gente que trabaja en la institución, que pudo conseguir una vivienda, ¿no? Porque de plano le decían, ya una vez que se presentaba ella, que o no, o que pues en las condiciones para ella no había casas, o bien pues le aumentaban la renta a niveles pues que uno se va a ver como que de 4,000 a 12,000 o 13,000 pesos, como que no cuadran las cosas, ¿no? Entonces ahí pues así el llamado a la sensibilidad y a la solidaridad para que de alguna forma en los tiempos que aparentemente se vienen aún más difíciles de los que ya tenemos ahora, pues seamos más que solidarios, ¿no? Y siempre recordar que México, su principal entrada de divisas son justamente las remesas, que en este año parece que van a andar alrededor de los 62,000 millones de pesos. Ya, gracias, Héctor Javier. Héctor, pues ahora sí que sos médico, ya han estado haciendo también estudios en materia de salud. ¿Qué es lo que te encontraste, con lo que se están encontrando ustedes también ahí en esa investigación? Sí, mira, bueno, primero que nada tengo que decir que esta es una investigación que está prácticamente sus líderes del proyecto son colegas de la Universidad Autónoma de Baja California, en concreto la doctora Raquel Muñiz. Y bueno, gracias a ella hemos tenido la oportunidad de ver, pues, por ejemplo, hablamos de enfermedades del sistema musculoesquelético, básicamente las cuestiones que tienen que ver pues con las condiciones de trabajo, ¿no? No creo que lo comentábamos el otro día, estar ahí pues agachado, doblado prácticamente de espaldas entre los surcos, sobre todo en el caso de la fresa, que son pues muy angostos, y estar con los pies hacia afuera, sería uno de ellos, ¿no? También la diabetes es otro gran problema que se tiene ahí. Recordemos que México es uno de los principales países donde, pues, ahora sí que abunda la obesidad, abunda el sobrepeso, muchos factores que nos predisponen a que nuestra población sea diabética. Otros grandes problemas es la hipertensión arterial, ¿no? Recordemos que también este es un problema de salud pública muy importante, porque además no solo se ven, no es que una persona o tenga hipertensión o tenga diabetes, ¿no? Sino que muchas veces se ven juntos, ¿no? Es decir, una persona puede tener diabetes, puede tener hipertensión, puede tener una sumatoria de problemáticas
que efectivamente pues hacen más difícil su vida, hacen más difícil el control de este tipo de padecimientos y sobre todo cuando no hay una continuidad de estar, por ejemplo, viendo los índices de glicemia en las personas, de estarles tomando la presión arterial, de que haya la disponibilidad de los fármacos, digamos, para que pues estén controlados y sobre todo también que no haya la disponibilidad de alimentos, que recordemos que hay, nos decían por ahí alguien que se tomaban hasta 4 litros de refresco por día para aguantar el calor y obviamente pues para tener energía para pues ahí soportar pues todas las cargas de trabajo que tiene, ¿no? Otras cuestiones que se han detectado, detectadas por la misma, o más bien dicho, manifestadas por la misma población, pues es el caso del VIH-Sida, también la probable, digamos, relación que hay entre apariciones de cáncer, sobre todo en niños, con la exposición a agroquímicos, que hasta ahora, pues básicamente, pues ha sido a nivel de una relación cualitativa, vamos a llamarlo de esta forma, porque es difícil, se necesitarían estudios más largos, se necesitarían estudios prospectivos, como se le llaman, es decir, longitudinales, para mostrar esta relación, pero de que hay, digamos, evidencias empíricas que nos hacen sostener, por lo menos a nivel de hipótesis, que se están dando estas cosas, pues ahí están en campo, ¿no? Y el otro gran problema, pues es el de la drogadicción, en donde ahí, pues hay mucho temor por parte de la población para hablar de ello, que prácticamente, insisto, cuando sacamos el tema, pues ahí como que se hacen las personas para atrás y pues ahí nos contestan de otro tipo de temas, ¿no? Entonces, como ven, muy complejos y sobre todo la carencia de los servicios de salud, que sí son muy agudos por lo menos en el caso de San Quintín, hay una clínica de IMSS Bienestar, que es la clínica 69, pues ahora sí que en el ámbito donde se encuentra geográficamente, pues sí que va bien, ¿no? Pero a la gente que no le queda cerca esa clínica, pues ahí sí que la pasa mal por todos estos problemas que les estaba yo comentando de distancia y de acceso económico a los servicios de salud y sobre todo también a la compra de medicamentos que se tienen. Y por supuesto, habría que agregar que pues es gente que en gran medida no tiene un puesto, digamos, formal, con lo cual pues va a carecer de seguridad social, con lo que quiero decir que al final de su vida productiva, no sé, por ahí de los 60 años, 65 años, pues saber de qué vive, porque ya no va a tener las fuerzas físicas para estar trabajando, y ahí pues necesitaría una red de apoyo familiar, pero cuando tenemos familias muy pequeñas de uno o dos hijos, que además los hijos están en las mismas condiciones económicas, eso hace justamente que en estos, digamos, etapas de la vida, las condiciones sean mucho más difíciles para algunas personas, ¿no? Gracias, Héctor. Héctor, antes de entrar al tema, a los temas acordados, pero a mí me llama mucho la atención todo esto que nos estás comentando. Sabemos que en el año 2017 hubo una revuelta realmente intensa en San Quintín, ¿no? Miles de jornaleros agrícolas se rebelaron a estas condiciones de sobreexplotación y bueno, y prácticamente ahorita tú nos estás contando pues varias cuestiones que permanecen que denunciaban en aquella revuelta y que, por ejemplo, esto que nos dices, 12 horas de trabajo, estamos hablando de jornada y media en estas condiciones que tú nos dices, ¿no? Estar agachados durante 12 horas y bueno, en aquel momento esta denuncia que hacían, pues que prácticamente todo el pago era a destajo y que eso traía serias condiciones, traía serias consecuencias a varias cuestiones, ¿no? Y una de ellas era la cuestión de la salud, Héctor. De eso, Héctor, ¿qué ha cambiado y qué permanece y qué, o sea, tú qué vislumbras de aquel movimiento que tuvo cierto impacto o no y cuáles serían los pendientes, Héctor? Sí, mira, no, yo no me acuerdo si fue 2017 o 2015, Violeta. Sí, No me acuerdo que 2015 y luego 2017, sí, ¿no? fue 2017, sí, creo que el más fuerte fue el de 2015, ¿no? Y bueno, otro padecimiento que había omitido, mira, es el que me dedico, es el de la tuberculosis, que también pues ha habido casos allá, ¿no? En aquella revuelta, según lo que nos comentaba la población de ahí, pues básicamente uno de los puntos centrales era la carencia de agua. El agua ha sido y sigue siendo una de las partes más importantes en cuanto desde el punto de vista carencial que se tiene ahí. Este no ha cambiado mucho. No sé si comentábamos el otro día que pues una de las personas nos dijo, bueno, cuando se hablaba de que la producción, la mayor parte de la producción, por ejemplo, de fresas o los berries, como les llaman allá, los tipo frambuesa, todo ese tipo de cosas que se exportan, alguien dijo, bueno, pues aquí más que eso estamos exportando el agua, ¿no?
porque no hay mucha agua aquí y mucho se destina justamente a la producción. Entonces la gente pues tiene que comprar, por ejemplo, en las colonias pipas, ¿no? Que si no, pues no carecería de este servicio, ¿no? Y además habría que ver en las condiciones que hay. Hay, por ejemplo, en algunas zonas ya está tan, digamos, se han cavado tan profundo los pozos que algunos ya están hasta salinizados, ¿no? Hay cierto, algunas desalinizadoras que están tratando de resolver el problema, pero no ha sido del todo satisfecho, ¿no? Entonces sí se han logrado algunas conquistas laborales, no muchas, por ejemplo, hay gente que sí efectivamente ya está pues en un trabajo formal, pero no estamos hablando de la totalidad de la gente y creo que ni de la mayoría, ¿no? Que habría que ver cuántas personas efectivamente están laborando ahí. Es difícil de saber porque inclusive hay gente que está trabajando en un sistema por día prácticamente, ¿no? Es decir, entro en la mañana, me registro, salgo en la tarde, noche, me pagan y pues ahí se acabó el compromiso mutuo, ¿no? Entonces, es difícil saber cuántas personas están laborando bajo este tipo de condiciones. Entonces, hay un poco más de servicio de salud, pero también hay que decir que en la misma zona que se ubica San Quintín, que es de alguna forma muy importante, y digamos por los asentamientos que ya se tienen ahí desde hace 20, 30 o un poquito más de años, sobre todo de gente que ha llegado de Oaxaca, por ejemplo, mixtecos, zapotecos, entre otros, triquis, entre otros grupos originarios, entre otros pueblos originarios, pues ha hecho que la gente pues más o menos ya se vaya yendo para allá, ¿no? Y también habría que decir que hay algunas empresas que ya de alguna forma ya tienen, digamos, establecidos los mecanismos para contratar temporalmente a las mismas personas que trabajan en San Quintín, llevárselas a Estados Unidos en cierta temporada y luego regresarlas ahí, ¿no? Eso lo ha hecho de alguna forma un polo, pues, de alguna forma de desarrollo, tan así que ahora por San Quintín ya es un nuevo municipio, antes dependía de Ensenada, de hecho pues están inaugurando, y ahora lo ubicamos como en términos de extensión geográfica como el municipio más grande del país, ¿no? Digamos, en términos de población, a lo mejor podría ser Iztapalapa, pero en términos de kilómetros cuadrados, creo que son 33,000 o 35,000 kilómetros cuadrados, no más imagínense esto. Yo nada más lo comparo con Chiapas, ¿no? Chiapas tiene alrededor de 73,000, 75,000 kilómetros cuadrados, pues prácticamente es la mitad del estado, ¿no? Antes decíamos que Ocosingo era uno de los más grandes, para ahora San Quintín, pues, insisto, se queda muy, muy grande, ¿no? Entonces, ese mismo crecimiento, por un lado, pues va llenando un poquito más de servicios y va paliando un poco más las necesidades, ¿no? Que se van ahí estableciendo cosas. Pero también, insisto, es una ruta donde también hay delincuencia organizada y también nos hablaba de que había, pues ahora sí que una gran movilidad, no solo de personas, sino incluso también de empresas pequeñas que de alguna forma se instalan, empiezan a funcionar bien y veto a saber por qué causas, alguna de ellas quizás puede ser el cobro de piso, y pues ahora sí que truena, ¿no? Así se clausuran, se cierran y así se van renovando una serie de cosas, ¿no? Pero ahí va creciendo San Quintín y aquí lo que habrá que poner el ojo es, por supuesto, pues el resto de las zonas de aquí de México, cómo se van dando las condiciones de los migrantes y sobre todo, Violeta, yo creo que un punto muy importante que tendríamos que ver, que a mí me deja, pues sí, muy preocupado, es justamente una vez que se está aquí en México, por un lado, la distancia que se tiene que recorrer para tratar de llegar a Estados Unidos. Recordemos, pues ahí está la Bestia, o ahí están los camiones pues ahora sí que de doble cabina, perdón, de doble caja, no sé cómo le llaman, y pues ya sabemos las condiciones en las que viajan la gran mayoría de personas, sobre todo las de menores recursos económicos que no le alcanza, digamos, para pagar, bien sea a la propia persona o a los familiares de estas personas, pues ir en condiciones más seguras desde el sur de México hasta la frontera con Estados Unidos. Y que esto también nos habla de que pues, puede haber extorsión, puede haber desaparición forzada, trabajos forzados, reclutamiento, etcétera, etcétera, y que muchas veces, pues cuando no se logran los objetivos de la o las personas migrantes hacia el norte, pues las familias del sitio de origen quedan mucho más endeudadas de la que, pues, ahora sí que de las que vieron partir a sus familiares. Ya, gracias, gracias, mi querido Héctor Javier. Oye, Héctor, déjame conectar esto que estás abordando con la situación de los migrantes ahora con la llegada de Donald Trump. Y me gustaría el poder que pudieras abordarlo desde estos dos ángulos. Uno, los migrantes mexicanos y mexicanas en los Estados Unidos frente al escenario Trump y los migrantes en tránsito
en México con miras de poder llegar a los Estados Unidos. Me imagino también que en la región donde estuviste, pues debe ser un tema bastante trabajado y álgido, ¿no? Sí, sí, Ernesto, es muy, muy ágil, te digo, sobre todo de muchísima preocupación. Hay mucha incertidumbre de qué pueda pasar, ¿no? En el caso del tránsito, Ernesto, pues ya lo comentábamos, ¿no? El hostigamiento que tienen muchos migrantes, el miedo que se tiene, las posibilidades de viajar en condiciones de inseguridad que pueden ser desde las sutiles, digamos, que de alguna forma, pues nada más, ahora sí que tengan el riesgo de la extorsión, de que les pidan dinero y que la gente pueda pagarlo, hasta aquellas personas que no pueden pagar el dinero que les piden y entonces pues los obligan a hacer otra serie de cosas, ¿no? Y que en algún momento que ellos no quieran cumplirlo, pues ya sabemos a lo que se expone, ¿no? Insisto, desde el reclutamiento forzado, la desaparición forzada, inclusive pues hasta el asesinato, ¿no? Del que se puede tener, ¿no? Y esto hablando digamos, de la delincuencia organizada, pero también habría que poner aquí digamos, en esta mirada, la cuestión que tiene que ver con las autoridades, ¿no? Que mientras una persona migrante no esté regularizado en términos de su tránsito aquí por México, pues se expone nada más habría que ver qué si policías municipales, policías estatales, policías federales, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, en fin, una serie de organismos que ojalá pudiéramos tener ahí una mejor visión, que pudiera haber un mayor control para que efectivamente desde los mandos superiores se evite cualquier acto de extorsión, cualquier acto de corrupción. Y eso, bueno, también mencionando al Instituto Nacional de la Migración, por supuesto, para que efectivamente pues, los migrantes que ya pasen por aquí, por México, pues pasen en las mejores condiciones, o por lo menos ya no digamos en mejores condiciones, en las no condiciones deplorables que se tienen, ¿no? Insisto, por las rutas que ya están establecidas y que ahí tendría que haber un reforzamiento de estos cuerpos que no estén corrompidos ni mucho menos, y por las rutas, por ejemplo, la del famoso tren, ¿no? El famoso tren de la bestia, que también hemos visto, pues, cuántas lesiones, cuántas muertes ha provocado por accidentes de parte de esta población, ¿no? Ahora, en el caso de los mexicanos que están allá en Estados Unidos, diversos estudios, por ejemplo, estuvimos en un evento de la Universidad de California recientemente, en donde ahí se comentaba que entre un 50 y un 75% de los trabajadores de algunos estados, por ejemplo, de California, no están regularizados en términos, ahora sí que migratorios, ¿no? En términos de visas de trabajo. ¿Qué pasa con este 50-75%? Vamos a suponer que nada más el 50%. Estamos hablando de la mitad, estamos hablando de uno de cada dos. Entonces, por supuesto, esto, pues menos salarios, menos prestaciones sociales, más precariedad, más peligro, más riesgos. Y eso, pues, todo lo que les implica desde el punto de vista personal, digamos, desde el punto de vista psicoemocional que tienen en las condiciones, hasta, por supuesto, las condiciones que pudieran tener los familiares de estas personas, pues que los ven o los perciben digamos, pues como sangre de cañón, que personas a los que los ponen a hacer los trabajos más rudos y que pues no pueden denunciar, no pueden alzar la voz para que de alguna forma, pues ahora sí que se reviertan estas condiciones en las que trabajan, so pena pues de despido inmediato o so pena de que pues haya una llamada telefónica y pues denuncien que están en determinada zona con nombre y todo y pues en ese momento pues sean deportados, ¿no? Preocupa más que el posicionamiento, por ejemplo, del gobernador de California, perdón, de Texas, en donde pues allí ya está hablando de donar cierta cantidad pues, de hectáreas para que de alguna forma se haga un centro de detención ahí, que pues, independientemente del nombre que le pongan, pues va a ser una especie de prisión, donde de ahí pues los van a tener pues en lo que nada más tardan, pues ahora sí que el proceso de deportación que se tenga, ¿no? Y resulta mucho más preocupante que las dos personas que por un lado estuvieron instigando en la primera etapa de Donald Trump la deportación masiva y la separación de familias, sea por un lado el ser de las fronteras y por otro lado la persona pues, que va a llevar toda esta operatividad en términos de migrantes. Entonces, no luce nada bien. Y aquí, el otro día vi la entrevista que le hiciste a mi homónimo Héctor Sánchez, que decía, bueno, con el gobierno de Biden, pues hemos tenido la oportunidad de hablar y todo eso. Lo preocupante, Ernesto, es que por un lado pueden tener un discurso muy amable, de puertas abiertas, todo eso, pero por otro lado, pues están con el garrote, ¿no?
ahora sí que con sus proporciones guardadas, por un lado en la situación, por ejemplo, de Ucrania y en la situación de Israel y Palestina, hablando de que se quiere la paz y todo eso, y por otro lado, pues continuando la venta de armas y continuando pues las hostilidades y el escalamiento que se tiene en aquella región, ¿no? Podría, insisto, con las proporciones guardadas, decir lo mismo con el tema migratorio, en donde pues aquí me parece ser, insisto, que la parte que pudiera un poco pues, disminuir estas posibilidades, no mucho, pero sí disminuir un poco las posibilidades de mayor agresión hacia los migrantes, es el mismo posicionamiento del sector agrícola allá en Estados Unidos, que por supuesto se le van a encarecer mucho los precios y que además ya ha habido sectores de Estados Unidos, por ejemplo, el famoso poder blanco, el white power, que ha dicho, nosotros no vamos a hacer trabajos agrícolas ni mucho menos, ¿no? No vamos a hacer ni lo que los negros ni que los hispanos hacen, ¿no? Entonces, pues ahí, digamos, se deja una rendija para que pues, pueda haber la posibilidad de que la gente pueda conseguir trabajo allá, pero también la otra parte, pues es en qué condiciones van a estar trabajando ahora que digamos que se endurezcan pues todas estas disposiciones de Donald Trump, que sigue insistiendo que estamos envenenando a la población, que sigue insistiendo en que pues somos los que llevamos el fentanilo, que somos los que llevamos pues ahora sí que todas las enfermedades a Estados Unidos, ¿no? Acaba de salir un reporte desde las mismas autoridades de Estados Unidos, por ejemplo, también está el Pew Center, que le llaman, donde pues se demuestra, ¿no? Que prácticamente 8 de cada 10 delitos son cometidos por población de Estados Unidos y no por migrantes, ¿no? Una serie de mentiras que se manejan por parte de Donald Trump, pero que a fuerza de repetirlas y a fuerza de que los medios que son afines a él, que ya vimos pues, que son muchos allá en Estados Unidos, la población termina comprándose ese discurso y, por supuesto, teniendo más conductas xenofóbicas. Pues tremendo, tremendo, Héctor, lo que nos espera, lo que se está ya planeando. Y bueno, pues esto de pensar en otros países que puedan ser deportados los migrantes, que no acepten a sus migrantes de origen, es brutal. Y bueno, pues tendremos que regresar a esto. Pero vamos a otro tema que también nos parece pues muy, muy importante, Héctor. Estamos a punto también de cumplir, en febrero vamos a cumplir 3 años, 3 años de esta guerra entre Rusia y Ucrania, y me parece que hay que empezar a ir haciendo otros balances, otros cortes. Ahorita tú decías, hablabas del presupuesto que se sigue destinando parte importante de algunos países para, bueno, en particular, ¿no? De Rusia. Rusia sigue teniendo un gasto público importante y lo va incrementando y lo incrementó, ¿no? Hay un dato en términos ya históricos de incrementar el presupuesto para el próximo año en términos de armas. Y bueno, y Estados Unidos también pues está incrementando su gasto en términos militares. ¿Cuál sería el balance que estarías haciendo ya casi 3 años, Héctor, de este inicio de esta guerra? Sí, pues mira, a ver, se maneja públicamente que es una guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Yo diría que es una guerra Sí, entre Rusia y Estados Unidos, sí, sí. entre Rusia y la OTAN y Estados Unidos, ¿no? Sabemos que esto no es que haya empezado hace 3 años, Violeta, yo creo que nos tendríamos que remontar por lo menos a 2014, en donde se da el golpe de Estado allá en Ucrania, y pues ponen a un presidente que pues no es afín a Rusia, que le prometen las perlas de la Virgen, y después, bueno, pues llega Zelensky, que pues todavía, digamos, fortalece más la posición ante Rusia, porque bueno, de alguna forma pues ha sido una persona que pues, digamos, le llenaron el canto de la sirena, si pudiéramos llamarlo de alguna forma, ¿no? Le prometieron muchísimas cosas, entre ellas, por supuesto, lo que tiene que ver con la adhesión de Ucrania precisamente a la OTAN, que allí es justamente donde Rusia pues, dijo, pues aquí sí ya no, ¿no? Sabemos que los pactos que pues, no se hicieron por escrito, sino que se hicieron de manera, pues ahora sí que verbal, cuando se desintegró la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en donde no se iban a meter digamos, pues los países que conformaban esta unión a la OTAN, pues se han ido metiendo, me parece que ya ahorita ya se tienen ahí como 10 o 12, no recuerdo ahorita la cifra exacta, pero sí que han ido aumentando y sí que se ha ido, pues ahora sí que pasando por el arco del triunfo este acuerdo que se había tenido. Llega el choque con Ucrania. Ucrania, recordemos, pues, prácticamente forma parte de Rusia. Hay que decir que la gente rusa que vive en Ucrania, pues ha sido muy reprimida por el gobierno de Zelensky y por el que le precedió. Recordemos que ha habido miles de muertes, no estamos exagerando, Violeta,
gente no puede hablar ruso allá en Ucrania, bueno, ni los húngaros que están ahí pueden hablar en su idioma. Es decir, hay una serie de controles y mucha de la oposición que se tiene ahí, pues está o enterrada o está desterrada o está, pues ahora sí que en el exilio, ¿no? Es decir, mucha democracia que se tiene en Ucrania no la hay. Entonces, a este punto, digamos, de la zona de amortiguamiento que se pudiera ver ahí, digamos, entre el bloque soviético, vamos a llamarlo así, o bloque ruso, mejor dicho, y entre la OTAN, hay que agregarle también que Ucrania, pues es uno de los grandes graneros que se tienen y también es un país en donde hay presencia de muchas de las llamadas tierras raras, y eso pues, tú lo debes de manejar muchísimo mejor que yo. Allí incluye, pues parece que litio, uranio, un montón de cosas, donde pues se utilizan mucho para una serie de materiales, pues ahora sí que de conformación, desde los chips hasta cuestiones de electricidad, en fin, una serie de cosas que son muy importantes. Y también, pues por supuesto, la presencia de gas y también la presencia, digamos, pues, de las vías de gasoductos, en fin, de muchas cosas que hacen a Ucrania muy apetecible ante cualquier devorador que podemos llamar, ¿no? En este caso, pues la OTAN, ¿no? Y en este escenario, pues por supuesto Rusia, pues ya le entra el asunto. Se sabe que ya Rusia ha ganado esta guerra que se tiene contra Ucrania. Bueno, en el último mes ha avanzado, ha conquistado más territorios que en los últimos 6 meses, lo cual nos habla de la velocidad de avance que se tiene. Ya entre ayer y antier y hoy mismo ya se habla, por ejemplo, de una salida para Zelensky, donde ya inclusive lo ubican en Inglaterra, le quieren dar una salida decorosa. Y hay que decir que en el caso de Zelensky, insisto, es un patriota que desde el día uno en que empezó esta guerra empezó a traicionar a su pueblo. ¿Por qué empezó a traicionar a su pueblo? Pues porque le empezó a dar una serie de concesiones a Estados Unidos principalmente, porque todo lo que le han dado en armamento, todo eso lo que le han dado en armamento, pues por supuesto han sido de la mano de la industria bélica de Estados Unidos. Y cuando ya se venga el pago de toda la destrucción que se tenga y de todo el armamento que ha gastado Ucrania, pues ¿a quién se lo va a pagar? A Estados Unidos. Y Zelensky le prometió a Estados Unidos no solo, digamos, la posibilidad de que pues, ellos dijeran quién sí, quién no podría, digamos, ahí empezar con el proceso de reconstrucción y con el proceso de pago de deuda, sino que ya prácticamente se lo dio a Estados Unidos toda esa serie de decisiones. Y en este escenario también se habló recientemente de la incorporación ahí de Corea del Norte, ¿no? De si hay soldados allá o no de Corea del Norte, que si fueron 12,000, que si fueron 15,000, que si fueron 10,000, y hablan de la internacionalización. Una internacionalización muy hipócrita, porque de alguna forma pues ya hay tanto gente gringa ahí, como gente también de Inglaterra, como gente francesa, ¿no? Recordemos que estos misiles que ha estado lanzando Ucrania, pues Ucrania no tiene gente preparada para hacerlo, entonces sí o sí necesita, o por un lado, del adiestramiento, que no es de la noche a la mañana, sino que ahí hay gente que ya está pues en campo, inclusive no nos extrañaría que de alguna forma ya estuvieran combatiendo, con lo cual la internacionalización pues ya estaría desde hace pues por lo menos meses, ya estamos ahí, ¿no? Entonces, en este escenario, pues cada vez las escaladas se van siendo más fuertes, ¿no? Esta parte de Ucrania que yo insisto, ya de algún momento a otro, quizás en enero, febrero, marzo, ya estaremos viendo si en algún momento, como algunos analistas piensan que se va a dividir tipo Corea del Norte, Corea del Sur, tipo Vietnam del Norte, Vietnam del Sur, se habla de un escenario que puede haber una Ucrania pro OTAN, pro occidental, cualquier cosa que signifique, y una parte de Ucrania pro rusa, ¿no? Parece ser que Putin no quiere esa medida, parece que Putin está por el lado de todo o nada, y habría que ver qué acuerdos se van a llegar con Donald Trump, y de ahí dependería mucho si van a seguir o no las escaladas, insisto, pues no solo, digamos, desde el momento en que se firme o un armisticio o un acuerdo de paz, o habría que ver cómo queda esa situación ahí en Ucrania, insisto, dependiendo de qué tanto cedan las dos partes, ¿no? En el caso de Rusia, pues no va a ceder mucho, porque además va ganando la guerra, porque además estamos viendo que todos los boicots que le hicieron a Rusia ha impactado, pero negativamente, por ejemplo, en Alemania, nada más habría que ver cómo está la situación económica, habría que ver cómo está la situación también de Francia y la propia de Estados Unidos, que no es muy buena que digamos. Esto pues está saliendo, ya sabemos, a base de imprimir más billetitos verdes, ¿no? Entonces, pinta para un proceso un poco más complicado, Violeta, porque ahora ya están metiendo dos granos en el arroz, y me estoy refiriendo al caso de Siria y me estoy refiriendo también al caso de Georgia, ¿no? En donde pasó una serie de revueltas
que si estas manifestaciones fueran desde el punto de vista, digamos, de un país democrático al occidental, estaríamos hablando de grupos extremistas, de grupos ultras, de violentos, etcétera. Pero como son en Georgia y que pues quieren destituir a un gobierno que no necesariamente es prorruso ni mucho menos, sino que no, digamos, no es tan OTAN, entonces pues ahí son rebeldes, son insurgentes, entonces son manifestaciones pacifistas, en fin, ¿no? Una lectura totalmente diferente que les damos. Y el caso de Siria, pues que efectivamente están abriendo este frente, precisamente porque Rusia está muy involucrado ahí, Turquía está muy involucrado ahí, Irán está muy involucrado ahí, y de alguna forma, pues distraer esta situación para complejizarlo todo eso, me imagino, para que en el momento que siga la negociación, pues todas estas cosas que parecerían no conectadas detrás de bambalinas sí lo están, y que de alguna forma pues lleguen a un determinado arreglo que, insisto, habría que ver si se queda en una Ucrania dividida en dos partes o una Ucrania total, pero pues obviamente afín a Rusia. El Interesante, ¿no? micrófono. El micrófono. Interesante. ¿Eh? Gracias, gracias, mi querido Héctor. Ah, Héctor, me detengo ahora en la Unión Europea, en su conjunto de países. eh, ¿Sigues percibiendo que hay un sometimiento de todo el conjunto de los países que están dentro de la Unión Europea frente a los Estados Unidos o no? ¿O percibes que algo está cambiando o algo cambió ahí? Y dos, ahí faltan también las Coreas y Corea del Norte particularmente y China como país también, pues ya cada vez que se le ve pues más estrechamente vinculado en una alianza con Rusia y que digamos que vendría siendo este contrapeso frente a los Estados Unidos y frente al conjunto de naciones de la Unión Europea. ¿Cómo estás leyendo toda esa parte? sí. Mira, el caso de la Unión Europea no solo sigue, digamos, ahora sí que sumiso a Estados Unidos, sino que ahora es mucho más sumiso. Lo va a tener que ser, ¿no? Bueno, nada más ahorita la Unión Europea está en un vilo, insisto, por un lado, porque las medidas que le implementaron de castigo a Rusia se les han revertido a ellos. ¿Por qué? Porque gran parte pues ahora sí que de las estructuras con las que se mueve o las que funcionan, digamos, todos los sistemas ahí europeos, pues dependen del gas ruso, dependen del gas y del petróleo ruso, ¿no? Entre otras cosas, además de que Rusia, pues nada más tiene el 40% de uranio que se distribuye a nivel mundial, ¿no? Entonces, tiene una importancia muy fuerte Rusia, ¿no? La verdad es que muy, muy fuerte, ¿no? Y además ahora Donald Trump dice, vamos a seguir con la Unión Europea, pero ahora ustedes, en vez de que un determinado porcentaje del Producto Interno Bruto lo inviertan en cuestiones sociales, pues ahora lo van a invertir para pagar su propia seguridad, ¿no? Su propia defensa, cosa que no han hecho, ¿no? Aquí podemos ver que prácticamente ninguno de los países, o la gran mayoría de los países de la Unión Europea, no han invertido en armamento. Hay un mal dicho que como me entristece, pero pues que desafortunadamente es cierto, ¿no? Si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿no? En un sentido que un país no está, digamos, con la suficiente fortaleza para hacer frente, digamos, a presiones externas, amenazas externas, en ese momento, pues es un país vulnerable, y toda la Unión Europea, pudiéramos decir, en su generalidad, insisto, puede haber excepciones, pues es francamente vulnerable a cualquier agresión, ¿no? Nada más habría que recordar cuántos miles de misiles tiene Rusia con ojivas nucleares, y además, pues no las necesita, ¿no? Por ejemplo, este misil que le acaba de aventar ahí a Ucrania no llevaba ojivas nucleares, pero digamos, la pura fuerza cinética, digamos, los expertos que analizaron pues este lanzamiento de este misil, hablan de que llegó a una temperatura de 4.000 grados centígrados. 4.000 grados centígrados, nada más imaginémonos lo que es esa temperatura y lo que puede destruir, ¿no? Entonces, pues Europa, digamos, en ese sentido está muy endeble ante una posible confrontación de Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Pues que prácticamente dependen de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos con Donald Trump, que no es que sea un acredito de la caridad, ni mucho menos, sino que defiende los intereses de Estados Unidos, dice, pues órale, empiecen a pagarle aquí, empiecen a armarse. Obviamente ese 2% del Producto Interno Bruto de la Unión Europea, ¿a quién le va a comprar armas?
adivinaron bien, pues a Estados Unidos, a la industria armamentista de Estados Unidos. Entonces es un arma, digamos, de doble filo, ¿no? O más bien dicho, una carambola de dos bandos. Por un lado, que gasten más en armas que no dependan de Estados Unidos y por otro lado, pues benefician a la industria armamentista, que por otro lado nos mueven a un discurso de que cada vez estamos en un peligro de confrontación nuclear, lo cual es cierto, pero que lo exacerban aún más porque ese 2% pues se lo van a quitar a cuestiones de bienestar social. Entonces, este 2% que ahorita invierten en escuelas, que invierten en salud, que invierten en protección social, pues lo van a quitar de ahí y entonces lo van a meter de este lado. Entonces a la población le creas una imagen de que dice, bueno, a ver, vamos a tener ahora menos salud, menos educación, menos esto, porque pues estamos en gran peligro de guerra, entonces hay que reforzarnos en armamento y hay que hacer este tipo de cosas. Y entonces esto lo hace crear en un círculo muy perverso, muy perverso, que solo sabemos que beneficia pues a los que les interesa mover todo el hilo tras bambalinas, que muchas veces pues, no los vemos en la televisión ni nada, que ni nos imaginamos quiénes pudieran ser, ¿no? Bueno, sí nos imaginamos quiénes pudieran ser. Ahí está, por ejemplo, BlackRock, entre otros, en fin, ¿no? Muchos de los que, fíjense ustedes, por eso hablaba yo hace rato que a veces el discurso no es tan bueno, ¿no? Porque mucho el Partido Demócrata hablando de paz, pero por otro lado los grandes financiadores armamentistas presionándolo y vendiendo armamentos por todos lados, ¿no? Y qué bien que mencionas el caso de China, porque efectivamente China, así como, digamos, para, para Joe Biden su principal enemigo era Rusia, para Donald Trump parece ser que es China. Y en el caso de China, pues por el gran potencial comercial que se tiene, y peor aún, no solo, digamos, el potencial económico que tiene, sino también todas las inversiones que China está metiendo, no solo, digamos, en algunas partes de Europa, por supuesto en Asia, en América Latina y en África. Es decir, está llenando muchos espacios que los Estados Unidos dejaron de ocupar. Y si eso lo aumentamos la parte de los BRICS, en donde cada vez va fortaleciéndose más este grupo económico y que además China tiene pues gran parte de los dólares que debe Estados Unidos, pues nada más podremos imaginarnos el potencial peligro que efectivamente Donald Trump ve ahí en ese país, ¿no? Y en el caso de las dos Coreas, Ernesto, pues sí, por supuesto, Corea del Norte ya sabemos que es afín a Rusia. Bueno, de hecho acaban de firmar un tratado que lo acaban de dar a conocer ayer o antier, en donde hay dos puntos muy importantes que habría que destacar aquí, Ernesto, entre otros, ¿no? Digamos de los que me vienen a la mente. El primero que nada, pues que cualquier país, cualquiera de estos dos países, digamos que sea agredido, el otro país inmediatamente va a apoyar. Entonces estamos hablando de dos potencias nucleares que a ver quién se puede meter con ellos, ¿no? Y por otro lado, también un aspecto muy importante es que en el acuerdo que estos dos países firman, se comprometen a no firmar, digamos, en algún acuerdo internacional y que pueda lastimar los intereses del otro, no lo van a firmar. Es decir, si hay un acuerdo, no sé, multilateral, por ejemplo, que Rusia esté involucrado ahí y que atente, digamos, contra los intereses de Corea del Norte, no va a ser firmado por Rusia y viceversa, ¿no? Entonces, es una unión que cada vez, ahora sí que Estados Unidos lo ha echado a Rusia a los brazos, tanto de China como de Corea del Norte, y esto a su vez pues se va reforzando por la parte que tiene que ver con los BRICS. Hay que ver la parte que tiene que ver con Corea del Sur, que también toda la revolta que ha habido ahorita, las cuestiones de corrupción que se tuvieron ahí en Corea del Sur, que parece que, como diría otro analista, dice, parece que el presidente allá de Corea del Sur es muy romántico, porque al igual que el español, lo acusaron de actos de corrupción de la esposa, que ya ven que pues, puso ahí un estado de emergencia, que lo tuvo que romper, porque pues, el aparato legislativo afortunadamente lo rompió, pero que también ahí, en esta situación, pues lo han conectado con la parte que tiene que ver con los grupos que son afines a Corea del Norte y los grupos que son afines a la parte occidental. Entonces, estos cócteles en esto, de alguna forma, por ejemplo, yo sí lo habría un poquito más desconectado, pero que en algún momento dado pues es muy tenue la línea que lo limita, digamos, o que lo pone un poco fuera, pero que sí puede haber muchos vasos ahora sí que conecten también este conflicto con el de los demás y que por ende, pues ahí sigamos cada vez más complejizándose una situación que desafortunadamente si no separan estas cosas, pues nos tienen más cerca de una tercera guerra. Ya no digo mundial, porque en esa ya la estamos. Sabemos que ahora se habla ya no de la Guerra Fría, que se tiene desde la época de la posguerra, sino de una guerra caliente que le llaman ahora, ¿no?
Y en esta guerra caliente, pues aquí ya estaríamos hablando de un armamento nuclear, del uso de armas nucleares, de largo alcance, por cierto, en donde pues aquí yo creo que no habría ni vencedores ni vencidos, sino pues saber qué grado de destrucción tan grande en esta locura de la humanidad que nos está tocando vivir. No sé cómo la ven ustedes. Sí, Héctor, pues hay realmente, como tú dices, una locura que estamos viviendo y en esta locura, pues también lo que decíamos, el incremento del gasto militar y el incremento, lo que hemos estado reiterando aquí contigo, el incremento del gasto en el mundo, perdón, y el incremento de las ganancias en el mundo financiero Ujú. de estas empresas bélicas es brutal y por eso vemos que también, y hemos insistido, pues no le vemos fin a esto. Eso es realmente una situación complejísima. Héctor, yo quisiera antes de que nos vayamos hacerte una pregunta sobre tu opinión, que también vemos cuando te seguimos todos los lunes, que también vas dando seguimiento a la riqueza extrema que se va gestando en este país. Y hoy sale también como primera plana en la jornada esta riqueza que han tenido estos 1.000 millonarios y se incrementó en 58%, pues de pasar de 14 a 22 personas que concentran esta inmensa, inmensa riqueza en nuestro país. Y al respecto, quisiera preguntarte, ayer decíamos o antier decíamos, celebramos que haya un incremento del salario mínimo y bueno, pero contrastamos, ¿no? Son 22 millones el día miércoles dijimos 20, pero ya el último dato que da el INEGI son 22 millones de personas en este país que reciben de la población ocupada, que reciben hasta un salario mínimo y a eso se le suman 19 que reciben hasta 2 salarios mínimos. Estamos hablando que de una parte importante de la población ocupada en este país pues recibe 2 salarios mínimos, ¿no? Estamos hablando de una cifra casi de más de 40 millones de personas. Y acá 22 personas pues concentran una riqueza inmensa y que por eso hemos estado insistiendo también la necesidad de hacer una reforma fiscal en el sentido de que se pueda distribuir esta riqueza y bueno, no hablemos de la situación de pobreza extrema, sino de la gente que está en la población ocupada que recibe pues estos salarios de miseria. ¿Qué decir sobre esto también, Héctor? Sí, pues que es muy lamentable, ¿no? La verdad es que tienes toda la razón, Violeta, aquí por supuesto que hace falta una reforma fiscal que cambie la ecuación, ¿no? Y mira, no solo es lamentable la situación que está ahorita, sino el posicionamiento que tienen los grandes empresarios de México. Bueno, ve Carlos Slim, ¿no? Diciendo que, bueno, la pensión, que ya no sea a los 65 años, sino a los 75 años, ¿no? Es decir, el tipo quiere ganar y seguir ganando, ¿no? ¿Cuántos cientos de años tardaría, por ejemplo, Slim en acabarse la riqueza? Sería muchísimo, ¿no? A mí me parece ser que ni el gobierno de López Obrador ni este gobierno se han atrevido a tocarlos, pues porque parecería ser que o gobiernan con las armas o gobiernan con el empresariado, ¿no? Y me parece que hasta ahorita se han hecho pactos con el empresariado para que no les desestabilicen la economía. Sabemos que en algún momento dado, pues si esta gente dice, pues ahora tengo mi dinero aquí y ahora me la llevo a otro lado, es decir, moverlo como un capital golondrino a donde le dé mayores ganancias, en ese sentido, pues México caería muchísimo más, ¿no? Uno que quisiera ver que pues no hubiera tanta desigualdad. De las cifras que acabas de dar, Violeta, bueno, ¿a quién le alcanza el dinero? ¿Quién nos alcanza para comprar 2 salarios mínimos? ¿No? A lo mejor tendríamos que llamar, creo que te acuerdas de Ildefonso Guajardo, si mal no recuerdo, ¿no? Que nos decía que con 6,000 pesos nos alcanzaba para pagar la escuela privada, para pagar la renta, etcétera, ¿no? Casi, casi cantaba aquella canción de Chava Flores, ¿no? De que mira Bartola, ¿no? Y te dejo esos 2 pesos, ¿no? Aquí, pues sería prácticamente cantar y te dejo los 2 salarios mínimos, ¿no? Y ahí me guardas paga la renta, el teléfono, la luz y ahí me das para lo que sobre, ¿no? No son insuficientes estos gastos, ¿no? Y sobre todo por un grado de desmantelamiento que hubo de ciertas estructuras que son pues muy necesarias para la población, ¿no? Empezaremos por la canasta básica, que bueno, mientras no se resuelve el problema de la seguridad de México, sabemos que muchos de estos precios que ahora se están pagando tienen que ver por la inseguridad también, con el pago del derecho de piso, con el pago de la posibilidad de que haya robos en el transporte, es decir, no solo en la parte en donde se cosechan ahora sí que ciertos productos agrícolas, sino también de donde se llevan ahí a cómo se distribuye, ¿no? Si era el transporte, la distribución, los intermediarios, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Que se tienen ahí, ¿no?
También otro, no se ha acabado el outsourcing, desafortunadamente, también inclusive en algunas empresas gubernamentales se sigue utilizando, entonces eso también hay que acabarlo. Y también, insisto, la amenaza que tienen, sí, bueno, va, tú me afectas mis intereses económicos, pues ahora, pues yo me los llevo a otro lado, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy importante, no sé si ya se haya comentado aquí en Rompeviento, que probablemente podemos pasar del nearshoring, es decir, digamos, de la apuesta cercana a ciertos países, al inshoring, que le están llamando ahora, ¿no? Es decir, que en el caso de Donald Trump, las empresas ya no se pasen a países más cercanos, sino inclusive dentro del mismo de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues ahí nada más habría que ver cómo operan estas cosas. Y yo creo que en esa medida, creo que el gobierno mexicano se va a ver muy limitado a tratar de hacer una reforma fiscal que efectivamente pues cambie la situación y que desafortunadamente no lo veo ni a corto ni a mediano plazo porque no lo veo en los planes de este gobierno. Quizás, insisto, por el temor que se tenga de que por un lado tienes la presión externa de Estados Unidos, de la cual depende el 80% de nuestro comercio, y por otro lado, a eso agregarle la presión que se pudiera tener por parte de gran parte, por parte del empresariado, que pudiera como una herramienta de chantaje decir, a mí no me vas a afectar mis ganancias, porque entonces me llevo mis capitales y mis empresas hacia otros lados. Entonces, habría que ver en qué momento hay más sensibilidad, cómo lograr convencer a Slim de que pues, sea un tipo más solidario, cómo lograr, pues, el mismo Larrea, ven, pues al único que prácticamente se ha tocado en este sexenio, pues ha sido Salinas Pliego. Y no en términos, digamos, de que mejore sus condiciones laborales, ¿no? Habría que ver cómo están las condiciones laborales de la gente que trabaja con Salinas Pliego, sino en términos también nada más de pago de impuestos. No se le ha pedido otra cosa, ¿eh? Hasta que donde yo sé, pues eso es todo, ¿no? Y sigue operando Electra, sigue operando TV Azteca, en fin, siguen operando todas sus empresas al igual de todos los empresarios, ¿no? Oye, voy a conectar mi máquina, si me dan un minuto, porque se me va a acabar esto, que vine a conectarme así rapidísimo. No sé si pudieras hacer un minutito. Yo digo que no, Violeta. Yo digo que no le demos el Porfa, minuto. no, sí, porfa, No, porque si no, cómo es? No, se me va claro, a apagar la claro. máquina, es que viene rapidísimo a conectarme, pero los oigo. Órale. Claro, claro. Este, pues Violeta es, y ahorita que uno va escuchando a Héctor, para mí yo sigo poniendo en tela de duda esto que hoy se señaló en la mañanera. Yo escucho a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues muy confiada, que confía mucho, no sé si decir muy confiada, sino que tiene la confianza de que la relación de México con Estados Unidos con respecto de la relación con Donald Trump, pues va a ser igual que con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy señalaba eso Claudia Sheinbaum. Decía, pues es que pues la forma de los discursos y de explicar las cosas de Trump, pues es distinta. Pues sí, sabemos que es manipulador, sabemos que es mitómano, sabemos muchas cosas en ese sentido. Pero ya que estás por acá, mi querido Héctor, yo tengo la impresión de que no necesariamente va a ser así, que va a ser muchísimo más duro esta versión de Trump por dos razones particularmente fundamentales. La una es que ya nos tiene que reelegir. Eh, Son sus últimos 4 años. No le hicieron nada después de que prácticamente provocó un autogolpe en los Estados Unidos y quedó libre. Pues va a salir 4 años después más millonario, más poderoso que nunca. Y, y el otro elemento es Elon Musk, que me parece que tiene una influencia muchísimo mayor de la que mucha gente supone sobre Donald Trump. Y no sé si decir influencia o coincidencia, pero el antichinismo, pues está también estrechamente relacionado con este personaje. Así que yo sí creo que viene un tiempo muchísimo más duro para migrantes en cuestión económica y demás. ¿Cuál es tu opinión ahí? Sí, coincido contigo, Ernesto. Yo le agregaría 2 puntos más, Ernesto. La primera es que ahorita no tiene contrapesos, ¿no? Tiene todo el poder legislativo a su favor, tiene
todo el Poder Judicial a su favor, entonces no va a haber ningún contrapeso. Insisto, quizá el único contrapeso que pudiera tener, y solo para algunos aspectos, por ejemplo, en el caso de la migración, pues es justamente desde el sector interno agrícola, que le puede decir, oye, no la mueles, ¿no? Nos vas a aumentar el precio de producción, etcétera, entonces eso lo vamos a tener que, pues ahora sí que trasladar al consumidor, y en ese sentido, pues a lo mejor hay pues menos venta de productos, y entonces eso pudiera pegarles en la economía, ¿no? Ese es el único contrapeso que yo le veo, ¿no? Insisto, ¿no? En algunos sectores, ¿no? Y el otro es el tipo de personajes que está poniendo Ernesto. O sea, Sí, si en algún momento, en el anterior, en su primer gobierno, pues estuve diciendo lo mismo que dice ahorita, no tenía estas personas que ahora sí va a tener, que ya tienen experiencia, que ya saben que van, y que pues son el ala muy dura, ¿no? Y que de alguna forma pues van a tratar pues de ser los primeros a estar ahí, y además de que han vendido también el discurso, que si bien es cierto que ya no va a estar Donald Trump en el siguiente periodo, va a estar alguno de ellos. Y si este discurso anti-inmigrante, si este discurso de hacer América primero, pues es el que ha vendido bien allá en Estados Unidos, pues esta gente que está poniendo ahí van a competir entre ellos para ver quién lo hace mejor, en ese sentido, ¿no? Que perjudiquen a los que tengan que perjudicar, ¿no? Ahora sí, como diría el clásico, haya sido como haya sido, a ver cómo podemos sobresalir más, y en ese sentido, pues podemos también prever o podemos plantear esta hipótesis de que pues va a seguir Trump, pero sin Donald Trump, es decir, puede quedar ahí instaurado el trumpismo, vete a saber cuánto, porque además en el Partido Demócrata, porque mucha democracia en Estados Unidos, pero solo hay o demócratas o republicanos, pues el Partido Demócrata tiene nada, ¿no? Está totalmente vacío, ¿no? Y todo lo que le están ahora achacando, bueno, habría que ver ahora, por ejemplo, todo el revuelo que causó precisamente Joe Biden con el indulto de su hijo, que también ahí tiene tela, ¿no? Habría que escarbarle muchísimo, pero que, insisto, no se ve en el panorama en dónde pudiera estar alguien que pudiera hacerle frente a Estados Unidos desde el punto de vista político. Por ejemplo, pues no sé, se me ocurre ahora la figura de Sanders, pero pues él ya está grande, ya va de salida, y no se ven otros personajes que vengan atrás de él que puedan ser el relevo, ojalá surjan, pero por el momento parece ser que viene ahora sí que la versión 2.0 de Donald Trump, como tú comentabas, ¿no? Gracias, Héctor. Héctor, pues tenemos que ir cerrando y yo quisiera regresar a este tema que me parece realmente, sé que habíamos acordado lo de Ucrania y eso me parece, y también lo de la migración, pero ya aprovechamos aquí que tenemos la gran sabiduría del No me maestro, digas eso. doctor, economista, maestro, internacionalista, Héctor Javier. maestro, Sí, sí, maestro, sí, 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 sí. Mira, les voy a maestro. contestar como Pablo Milanés, ¿eh? No sé, ¿se acuerdan ustedes cuando es que dijeron y Pablo Milanés dijo, pues si el poeta eres tú, maestro, ¿no? Bueno, hasta lo puse en su canción, ¿no? Maestro, maestro. Los maestros son ustedes, maestro. Diga usted, maestro. Los Héctor, maestros son ustedes. no, Héctor, yo quisiera preguntarte otra vez, regresando a este tema, hay un mensaje que incluso le agradezco que me envió uno de mis estudiantes, gracias, que lo retoma de aquí, de Teresa Camas. Dice, no se puede llamar democrático a un gobierno que permite multimillonarios mexicanos, que multimillonarios mexicanos tripliquen sus fortunas y de otra parte se permita que aumente la pobreza extrema. Eso me parece que es muy importante, Héctor. Habíamos comentado, y tú también lo has dicho, o sea, cómo durante el sexenio pasado, y lo celebramos mucho, se disminuyó la pobreza en general, pero la pobreza extrema creció. Esta parte de este dato que se da por parte de Coneval, 9 millones de personas en este país viven en una situación de pobreza extrema. Y entonces este comentario, gracias a la compañera Teresa Camas que lo hace, dice, no se puede llamar democrático un gobierno que permite gestar esta gran cantidad de recursos y gestar estos multimillonarios, pues en contra, ¿no? En contra, digo, porque esto va incrementando concentrando, perdón, la riqueza en unos cuantos y va haciendo que otros dejen de tenerla. O sea, esto que hemos dicho, ley general de acumulación capitalista, ¿no? A mayor riqueza, que la estamos
estamos viendo aquí en México, pues también se va gestando una mayor miseria. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Sí, Insisto, perdón que vuelva, hoy tenemos como varias malas noticias. Empezamos diciendo también lo de lo de la mina, el accidente en la mina que llevó pues a una tragedia, otra vez las mineras canadienses en Guerrero, ¿no? Y que vemos que siguen explotando y extrayendo y generando grandes riquezas, porque muchos de estos multimillonarios gestan su riqueza a partir de la explotación de los minerales en este país, ¿no? Y por eso pues volvemos una y otra vez en este medio de comunicación a poner ese tema, Héctor, y sabemos que tú lo vas siguiendo. ¿Qué decir sobre esto? sí. Bueno, mira, habría que hacer una nueva definición de democracia, porque en realidad así que haya un país democrático, yo creo que no lo hay, ¿eh? Y yo recuerdo que el presidente López Obrador a cada rato decía, ¿no? Demos pueblo, gracia, poder, ¿no? Poder del pueblo, ¿no? Pues yo creo que eso pues, es una utopía, ¿no? No, en realidad no existe, ¿no? Aquí podríamos preguntarnos cómo fue posible que llegara Donald Trump a la presidencia, cómo fue posible que llegara Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, pues por los poderes fácticos que hay detrás de ellos, ¿no? Sabemos que, bueno, el mismo Elon Musk públicamente dio 260 millones de dólares, ¿no? Públicamente, ¿no? Habría que ver lo que dio detrás de él, y no solo él, ¿no? Insisto, otras empresas corporativas que nos hacen creer que votamos por cierto candidato cuando en realidad no lo estamos, ¿no? Por ejemplo, la misma Kamala Harris, ¿quién la designó a ella, ¿no? Y en el caso de México también, ¿no? Me parece ser que en algún momento dado nos permiten hacernos creer que estamos en una democracia, pero hasta ciertos límites. Me imagino, perdón que lo lleve al caso de una cancha de fútbol, como si la democracia nada más nos permitiera jugar donde están las líneas que nos marcan, donde pues ya si llevamos la pelota fuera de ella nos marcan a tiro de esquina o saque de banda, cosas de estas, pero solo nos permiten movernos en ciertos rangos. Y en esa movilidad de ciertos rangos es donde yo creo que nos manejamos. Por eso yo decía hace rato, ¿no? Me parece ser que el gobierno de diciembre o los que sean, digamos en este caso, buscando una mayor equidad en el sistema político que llevamos aquí, pues le permiten moverse hasta ciertos puntos. Y en el momento en que se quieran mover, que quieran traspasar esa línea, pues se les van a decir, aquí ya no le haces, ¿no? Aquí ya no mueves nada, hasta aquí te dejo, porque si ya te mueves de aquí, pues ya te echo a perder todo el sistema, ¿no? Entonces, por eso creo que tiene toda la razón en el comentario de Teresa, dijiste, ¿no? Qué bueno que hace este comentario porque, pues yo diría que la democracia es una utopía, insisto, que de alguna forma nos tendría que llevar hacia allá porque ahora, 2024, 6 de diciembre de 2024, yo creo que ningún país es democrático, ¿no? Alguna vez alguien me preguntaba que qué opinaba de las elecciones en Venezuela y hasta recuerdo que le dije un poco en broma, le digo, a ver, las elecciones de Venezuela no se deciden en Venezuela, ¿no? Vamos a empezar por ahí, ¿no? Entonces, me parece que hay muchas de estas cosas. Por ejemplo, hace rato citaba yo el caso de Georgia, ¿no? En el caso de Venezuela, fregue y fregue con que pues, las elecciones no fueron limpias, ¿no? En el caso de Georgia, que gana, digamos, el partido de todos soñamos allá en Georgia, alguna cosa, el sueño unido, no me acuerdo en ese momento, gana las elecciones, no, ahí sí hubo fraude y entonces ahí la que no reconoce el triunfo, pues ahí sí es una demócrata, ¿no? Así que hay que apoyarla y entonces vemos los grandes titulares de que el pueblo se está levantando contra el dictador, lo mismo que en Siria, en fin, cosas de este tipo que pues nos damos cuenta que de alguna forma somos manipulados por todos lados, ¿no? Por eso a mí me encanta este proyecto de Rompeviento, porque de alguna forma nos da una mirada alternativa de pues, el discurso que sabemos que variará de unas cosas a otras, pero que habría que ver cuál es el enfoque que se da a ciertas noticias y sabemos que usualmente, con matices, usualmente llegan a lo mismo, ¿no? A manipularnos y hacernos creer que sí, muy democráticos en México, pues debemos que no, porque justamente la distribución de la riqueza pues sigue siendo prácticamente lo mismo con algunas pequeñas variaciones, ¿no? A veces pues, un poquito para acá, otro poquito para allá, pero que en la esencia de la estructura seguimos siendo igual que antes. Dice Teresa Camas, continuando con los comentarios de ella, el plan económico de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, estructurado por Altagracia Gómez, con una visión neoliberal para impulsar la infraestructura del gobierno hacia el nearshoring, beneficiará solo a empresarios. Dice Víctor Villa, los ingresos por jubilaciones o pensiones están exentos del ISR hasta por 43,000 pesos mensuales
no desinformen, dice Víctor Villa. Es Héctor, cuando es desinformación es Héctor. Ya, es broma, mi querido Héctor. Dice Jesús Guerrero Lares, creo que están buscando el equilibrio. Es imposible cambiar un sistema de unos años a otros. Como comenta Héctor, se van los capitales buitres y más complicado sería. Marta Plasencia Pérez, Ernesto, Violeta, Héctor, qué excelente charla. Laura López López, hacen falta periodistas más críticos en las mañaneras que puedan cuestionar a Claudia sobre ese crecimiento obsceno de la riqueza de unos cuantos. El periodista de hoy lo dijo como un gran logro de la 4T, viendo ese crecimiento de la riqueza, el incremento de 12% del salario mínimo parece ridículo. Pues ese y más comentarios, cosa que le agradecemos a la audiencia que los coloque desde los distintos ángulos que pueda tener cada quien. Pues con eso, Héctor, despedimos. ¿Con qué cerrarías? Pues estar muy atentos a la desinformación que vamos a tener en estos días, ¿no? Y por supuesto, ahora pues apoyar este gobierno de cosas que no nos gustan para nada. Bueno, las noticias que recibimos de Campeche, por ejemplo, ahí, la integración que se está haciendo de algunos personajes, por ejemplo, me refiero a la Valle, ¿no? Las broncas internas que tenemos aquí en Chiapas, donde ayer pues se agarraron hasta trancazos. Bueno, uno agarró a otro trancazos, en fin, cómo está el país ahorita, creo que sí merece la pena que de alguna forma pues todos estemos mirando cómo se nos viene la confrontación desde Estados Unidos y después sí, por supuesto, volver a la agenda del país para que pues todas estas cuestiones que estamos viendo de inequidad sigamos empujando para que se dé, ¿no? Ya sabemos que aquí solo cambiaremos esta estructura pues a través de una revolución desafortunadamente armada. Y como sabemos que esa revolución armada pues tiene muchísimos, pues ahora sí que beneficios, pero también muchos dolores, muchas problemáticas, pues ahora sí como diría Eduardo Galeano, vamos a ver a la democracia como la utopía, vamos caminando para allá y que nos sirva como una esperanza y no como una frustración y hay que seguir caminando y pues no darse por vencido, ¿no? Ese sería mi comentario final.